Imagina por un momento que un equipo de investigadores ha encontrado una estructura misteriosa en lo alto del monte Ararat, en Turquía. Algo colosal, con dimensiones sorprendentemente similares a las descritas en los textos antiguos sobre el Arca de Noé. Ahora pregúntate, ¿es posible que el mito sea realidad? Desde hace siglos, la historia de un gran diluvio y una embarcación gigante que salvó a la humanidad ha sido contada en innumerables culturas alrededor del mundo. Pero hasta ahora, muchos la consideraban solo una leyenda. Sin embargo, nuevas evidencias han salido a la luz y podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia. Imágenes de satélite, exploraciones científicas y testimonios impactantes han revelado lo que podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Y lo más sorprendente, esto no es solo especulación. Hay pruebas físicas que desafían cualquier explicación lógica. Pero, ¿qué dicen exactamente estas evidencias? ¿Se trata de una formación natural o realmente estamos ante los restos de una embarcación construida hace miles de años? En este video vamos a analizar cada una de estas pistas en detalle. Desde los relatos antiguos hasta las más recientes investigaciones científicas, descubrirás todo lo que sabemos sobre este misterio. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia. Próximo capítulo: la leyenda del Arca de Noé. Antes de analizar las pruebas modernas, primero debemos entender cómo esta historia ha perdurado durante milenios y qué pistas podrían haber estado ocultas en los textos antiguos. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos regresar al origen de la historia. El relato del Arca de Noé es uno de los más antiguos y misteriosos de la humanidad. Próximo capítulo: la leyenda del Arca de Noé. Antes de analizar las pruebas modernas, primero debemos entender cómo esta historia ha perdurado durante milenios y qué pistas podrían haber estado ocultas en los textos antiguos. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos regresar al origen de la historia. El relato del Arca de Noé es uno de los más antiguos y misteriosos de la humanidad. Aparece en la Biblia, pero también en otros textos antiguos de diferentes culturas, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Se trata de un mito compartido o de un evento real que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad? Según la narración bíblica, Dios advirtió a Noé sobre un gran diluvio que arrasaría la tierra y le ordenó construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. La descripción del arca es muy precisa: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Traducido a medidas modernas, hablamos de aproximadamente 137 metros de largo, lo que la convertiría en una embarcación colosal para su tiempo. Pero la historia de un diluvio universal no es exclusiva de la Biblia. En los textos de la antigua Mesopotamia, encontramos el poema de Gilgamesh, que relata un evento similar. Un dios advierte a un hombre justo sobre una inundación catastrófica y le ordena construir un barco para sobrevivir. El relato sumerio de Ziusudra y la epopeya babilónica de Atrahasis también presentan versiones de este mismo evento. ¿Por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, comparten este mismo relato? ¿Podría ser que todas estas historias se basan en un evento real que ocurrió en la antigüedad? Si el diluvio realmente sucedió, entonces la siguiente pregunta lógica es: ¿existe alguna evidencia física de la existencia del arca? En el próximo capítulo, exploraremos cómo a lo largo de los siglos exploradores y científicos han intentado localizar los restos de esta mítica embarcación y los sorprendentes testimonios que aseguran haberla encontrado. A lo largo de la historia, el monte Ararat ha sido señalado como el lugar donde el Arca de Noé habría quedado varada tras el gran diluvio. Pero ¿qué sabemos realmente sobre las expediciones que han intentado encontrarla? Las primeras referencias documentadas sobre una búsqueda del arca aparecen en escritos de historiadores de la antigüedad. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I,
mencionó que en su tiempo aún se podían ver los restos del arca en las montañas de Armenia, y que los habitantes locales extraían fragmentos de la madera como reliquias sagradas. A lo largo de los siglos, exploradores y viajeros han informado de avistamientos en la zona. En 1876, el explorador británico James Bryce afirmó haber encontrado un pedazo de madera en el monte Ararat que parecía haber sido trabajado por el hombre. Luego, en 1916, un piloto ruso llamado Vladimir Roskovitsky aseguró haber sobrevolado la región y visto una enorme estructura de madera incrustada en el hielo. Según su relato, el zar Nicolás II incluso ordenó una expedición para verificarlo, pero el estallido de la Revolución Rusa impidió que los resultados fueran conocidos. Durante el siglo XX, numerosas expediciones intentaron localizar el arca, pero el difícil acceso al monte Ararat, sumado a las restricciones del gobierno turco, impidió investigaciones exhaustivas. Sin embargo, en 1959, el cartógrafo turco İlhan Durupinar descubrió, a través de fotografías aéreas, una formación con forma de barco de aproximadamente 150 metros de largo, en una región cercana al monte. Este hallazgo avivó nuevamente la teoría de que los restos del arca podrían estar ocultos bajo el terreno montañoso. Más recientemente, en 2010, un equipo de investigadores chinos y turcos pertenecientes al grupo Noah's Ark Ministries International anunció haber hallado una estructura de madera a más de 4.000 metros de altura en el monte Ararat. Según ellos, las muestras extraídas indicaban una antigüedad de más de 4.800 años. Sin embargo, la comunidad científica recibió el hallazgo con escepticismo, argumentando la falta de pruebas concluyentes y la posibilidad de que la madera haya sido transportada hasta el lugar por medios naturales. Entonces, si durante siglos tantas personas han afirmado haber visto o encontrado fragmentos del arca, ¿por qué no tenemos pruebas definitivas? En el siguiente capítulo, analizaremos los estudios científicos más recientes y las imágenes de satélite que han generado una nueva ola de especulación sobre la posible ubicación del arca. En tiempos modernos, la ciencia ha proporcionado herramientas más avanzadas para investigar el misterio del Arca de Noé. Desde imágenes satelitales hasta análisis geológicos, los estudios han intentado determinar si realmente existe una estructura artificial enterrada en el monte Ararat. Uno de los descubrimientos más enigmáticos ocurrió en 1977, cuando el investigador Ron Wyatt afirmó haber localizado una formación con forma de barco en la región de Durupinar, cerca del monte Ararat. Según sus estudios, la estructura tenía dimensiones similares a las descritas en la Biblia y mostraba signos de petrificación, lo que indicaría una posible antigüedad de miles de años. Sin embargo, su trabajo fue ampliamente criticado por la comunidad científica, que lo calificó de pseudociencia debido a la falta de pruebas verificables. Otro avance clave se produjo en 2003, cuando imágenes de satélite tomadas por la NASA y otras agencias espaciales mostraron una anomalía en la cima del monte Ararat, bautizada como la anomalía de Ararat. Se trata de una formación oscura, parcialmente cubierta por hielo y rocas, con una forma que ha sido interpretada por algunos como los restos de una embarcación de gran tamaño. Más recientemente, en 2019, un equipo de científicos turcos y estadounidenses llevó a cabo un estudio georradar en la región de Durupinar. Los resultados mostraron patrones que, según los investigadores, podrían indicar la presencia de una estructura con compartimentos simétricos bajo la superficie. Estas imágenes generaron una nueva ola de especulación sobre si realmente podría tratarse de los restos del arca. A pesar de estos hallazgos, muchos científicos se mantienen escépticos. La geología de la región sugiere que las formaciones podrían ser resultado de procesos naturales, como deslizamientos de tierra o erosión. Además, no hay pruebas concluyentes de que la madera encontrada en el monte Ararat pertenezca a una embarcación antigua y no haya sido depositada allí por otros medios. Entonces, nos enfrentamos a una gran pregunta. Si realmente el Arca de Noé existió,
¿Es posible que sus restos aún estén ocultos en lo alto del monte Ararat, esperando ser descubiertos? En el próximo capítulo, exploraremos un enfoque aún más sorprendente. ¿Y si el Arca de Noé no fuera solo una embarcación, sino algo mucho más avanzado de lo que imaginamos? La historia del Arca de Noé ha sido interpretada tradicionalmente como la de una gran embarcación construida de madera para salvar a la humanidad y a los animales del diluvio. Pero, ¿y si el arca no fuera solo un barco, sino algo mucho más avanzado? La historia del Arca de Noé ha sido interpretada tradicionalmente como la de una gran embarcación construida de madera para salvar a la humanidad y a los animales del diluvio. Pero, ¿y si el arca no fuera solo un barco, sino algo mucho más avanzado? Algunos investigadores y teóricos han propuesto hipótesis que desafían la visión convencional. Una de las más impactantes sugiere que el arca no era una simple nave de madera, sino un tipo de tecnología perdida, posiblemente con un origen más misterioso del que imaginamos. En la Biblia, el arca es descrita como cubierta de brea por dentro y por fuera. Esto ha llevado a algunos a sugerir que podría haber sido recubierta con un material desconocido, resistente al agua y al fuego, quizás incluso algún tipo de metal o aleación avanzada. Además, en varios textos apócrifos y relatos antiguos, se menciona que el arca no solo flotaba, sino que parecía resistir las aguas de manera casi milagrosa, algo que algunos interpretan como indicios de un diseño superior a lo que la tecnología de la época podía alcanzar. Otra teoría, aún más radical, sugiere que el término arca podría haber sido malinterpretado. Algunos investigadores de la teoría de los antiguos astronautas han planteado la hipótesis de que el Arca de Noé no era un barco, sino una nave de escape, diseñada para preservar la vida en la Tierra durante un evento catastrófico global. Este punto de vista se apoya en antiguas historias sumerias y babilónicas, donde se describen vehículos celestiales utilizados por los dioses para proteger a los elegidos. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, la historia del diluvio presenta paralelismos sorprendentes con el relato bíblico, pero con una diferencia clave: el barco de Utnapishtim, el Noé sumerio, es descrito con términos que algunos traducen como esfera o nave cerrada, lo que ha llevado a interpretaciones más futuristas. Otro enigma es cómo Noé pudo haber mantenido con vida a tantos animales en un espacio cerrado por un largo periodo de tiempo. ¿Es posible que el arca contara con algún tipo de tecnología desconocida para purificar el aire, conservar los alimentos y reciclar los desechos? Algunos teóricos especulan que la estructura del arca pudo haber incorporado un tipo de campo energético protector, lo que explicaría por qué resistió las aguas furiosas del diluvio sin desintegrarse. Si esto fuera cierto, el Arca de Noé podría haber sido mucho más que un simple barco, podría representar un conocimiento perdido o incluso un contacto con una civilización más avanzada. Pero, ¿qué pruebas hay de estas teorías? Y más importante aún, ¿podrían los relatos antiguos contener pistas sobre una conexión con entidades no humanas? En el próximo capítulo, exploraremos las posibles conexiones entre el Arca de Noé y las narrativas de contacto con dioses, ángeles o incluso seres de otros mundos. Contacto con seres superiores. La historia del Arca de Noé es solo una de las muchas narraciones sobre un gran diluvio que se encuentran en diferentes culturas antiguas. En todas ellas, hay un elemento en común: los dioses o seres superiores que advierten a la humanidad y proporcionan los medios para la salvación. Pero, ¿y si estos dioses no fueran figuras mitológicas, sino entidades reales con un conocimiento y una tecnología avanzados? ¿Es posible que el Arca de Noé fuera parte de un evento de intervención extraterrestre? La historia del diluvio universal no es exclusiva de la Biblia. Existen relatos similares en la mitología sumeria, hindú, maya y de otras civilizaciones antiguas. La epopeya de Gilgamesh, en Sumeria,
nos cuenta cómo los dioses advierten a Utnapishtim sobre un diluvio y le ordenan construir una embarcación sellada, de proporciones específicas, para salvar la vida en la tierra. El relato hindú de Manu describe cómo el dios Vishnu, en su forma de pez, guía a Manu para construir un barco y salvar a los seres vivos de la destrucción. Además, las leyendas de los Hopi, nativos americanos, relatan que sus ancestros fueron guiados por seres estelares a refugios subterráneos antes de que un gran cataclismo azotara la Tierra. Si tantas civilizaciones de diferentes épocas y lugares relatan eventos tan similares, podría ser que no fueran simplemente mitos, sino recuerdos de un evento real manipulado por entidades superiores. Algunas teorías sugieren que estos dioses no eran deidades en el sentido religioso, sino seres con una tecnología avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Se dice que transmitieron conocimiento a los humanos y en algunos casos seleccionaron a ciertos individuos para sobrevivir a la catástrofe. En la Biblia, el propio Dios da instrucciones detalladas a Noé sobre cómo construir el arca, asegurando que todo se haga con medidas exactas. ¿Podría tratarse de un conocimiento tecnológico transmitido a los humanos para preservar la vida en la Tierra? Además, en los textos apócrifos y en los rollos del Mar Muerto, hay referencias a los vigilantes o Nefilim, seres descritos como caídos del cielo, que habrían interactuado con los humanos antes del diluvio. Algunos teóricos sostienen que estos vigilantes no eran ángeles en el sentido tradicional, sino seres que poseían un nivel de ciencia y tecnología superior. Si el diluvio realmente ocurrió, ¿fue un desastre natural o un evento manipulado por entidades superiores? Algunos textos antiguos insinúan que el diluvio no fue un accidente, sino un método de reinicio para la humanidad. Esto plantea una pregunta aún más inquietante. ¿El diluvio universal fue un castigo divino o una forma de intervención extraterrestre para controlar la evolución de la civilización humana? Esta teoría se conecta con investigaciones sobre civilizaciones antiguas avanzadas que podrían haber existido antes del diluvio y que fueron borradas de la historia oficial. ¿Qué tan avanzada era la humanidad antes de este cataclismo? ¿Y por qué los registros de esas épocas son tan escasos? En el próximo capítulo, exploraremos lo que podría haber existido antes del diluvio. ¿Hubo una civilización avanzada que desapareció con las aguas? Si el diluvio universal realmente ocurrió, ¿qué tan avanzada era la humanidad antes de este evento catastrófico? La historia oficial nos dice que la civilización comenzó hace aproximadamente 6000 años con los sumerios, pero hay indicios de que existieron culturas mucho más antiguas y avanzadas que fueron borradas por el agua y el tiempo.